La mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Bantotal, Interamericana de Cómputos, Netgate, Quanam y SimpleTech Comunicaciones Unificadas. Están con nosotros en esta edición de la Mesa TIC, ya las presentamos, Elisa Facio, ingeniera en computación, presidenta del Consejo Administrativo de ANDA, Mariana Grunfeld, ingeniera en computación, gerente de infraestructura tecnológica y operaciones en el Banco de Previsión Social, Agustín Castelli, analista programador, gerente de sistemas en Grupo Disco, y Franco Cinquegrana, licenciado en Economía, máster en Administración de Negocios, director de Desarrollo de Negocio y jefe de Soluciones al Cliente en BBVA. ¿Qué dicen ustedes a propósito, por ejemplo, de ese mensaje, ¿no? El que rescata el valor del trabajo presencial, lo que se pierde por el lado cuando el vuelco se produce hacia el teletrabajo? ¿Algún comentario, por lo menos breve, de uno de ustedes? Sí, yo creo que es tal cual como dice el oyente. Por un lado estamos todos muy comprometidos y teletrabajamos, pero también Elisa lo decía, se trabaja muchísimas más horas, no existe el corte entre la ida y vuelta al trabajo, que no solo permite pensar, sino que también permite hacer ese corte tan necesario entre lo que es la vida personal y la vida laboral. Ese corte deja de existir, para bien y para mal, ¿no? Porque se empieza como a entremezclar todo. Yo no sé si el teletrabajo tiene que ser circunstancial, pero seguramente tiene que ser optativo, no puede ser algo obligatorio. Nos vamos de la tecnología con esta pregunta, pero bueno, creo que puede ser bueno tener alguna otra impresión más, Elisa. En realidad, yo cuando dije que la gente trabajaba más, lo dije de una manera positiva. O sea, a veces está como esa fantasía de si los dejo en la casa no van a hacer nada. No es así. La gente, como dije, está muy comprometida. Yo creo que lo mejor es un mix. Que la gente pueda venir. De hecho, nosotros cuando pudimos, en el mes de junio, empezamos a implementar que la persona trabajaba 2 días en ANDA y 3 días en la casa, y a la semana siguiente al revés. O sea, como que cruzábamos a los equipos, y eso también dio mucho resultado. Porque es cierto que el contacto con las personas, las reuniones presenciales, generan una energía que no se logra a través de una pantalla, y entonces yo creo que lo mejor es ese mix de decir, bueno, algunos días me puedo quedar en mi casa y aprovecho como más el tiempo, y otros días voy a la oficina y tengo ese contacto personal que también es. Mira, desde la audiencia aparecen otras soluciones como la de María Luisa. El teletrabajo debe ser alternado con otras actividades presenciales de socialización y ejercicio físico. Si no, arruina al trabajador, arruina a sus vínculos. Bueno, sí, pero sin quitarle importancia para nada a lo que apareció con ese comentario, me gustaría que volviéramos a lo tecnológico, que es lo que nos está convocando, salvo que alguien tenga algo muy urgente que decir. A ver, los miro de nuevo, mano levantada. Sí, Agustín. No, un punto me parece importante, Emiliano. Yo creo que el mundo va a tener que encontrar el equilibrio entre el teletrabajo y el trabajo en la oficina. Va a haber que buscar ese equilibrio. Uno siempre ve las ventajas, o las ventajas no es blanco-negro. Vamos a llegar a un mix. Desde el punto de vista de las personas es importante esa pausa. También tenemos mucha gente que demora 1 hora de ida y 1 hora de vuelta para llegar al trabajo. Claro. Y eso pesa mucho. Creo que con 10 minutos para hacer la pausa alcanza. Y otra cosa que a mí me preocupa, porque hasta ahora estamos los que estamos y ya tenemos el equipo formado, pero me cuesta mucho visualizar, formar un equipo que entre gente, que esa gente entre en teletrabajo y vos logres ese espíritu de cuerpo que nos decía muy bien, que lo sentimos todos, que lo ejemplificó Mariana con el BPS, que vos logres ese espíritu de equipo, de cuerpo, que cuando venga un tema como esto, la reacción sea la misma. Con la gente que vos no generaste vínculos físicos y sociales, ¿vas a tener esa reacción de un equipo que fue todo teletrabajando? No la veo. Bueno, después aparecen otros aportes. Luis de Colón cuenta que su hijo trabaja en Estados Unidos en su casa hace 10 años y cada tantas horas tiene que salir, permitido por la empresa, tiene que salir porque si no el estrés termina siendo terrible.
Otras experiencias, dice este oyente, qué equivocado está el que mandó el mensaje anterior. La empresa que yo dirijo incrementó su productividad un 36% en esas condiciones. Y después, bueno, aparecen diferencias o situaciones distintas. Tenemos acá un ejemplo de una dependencia del Estado, ¿no? El Banco de Previsión Social. Pero este mensaje que manda Marianela dice, trabajo con el sistema informático de datos de una institución del Estado. Llevo casi 330 días sin teletrabajar, ya que la dirección de mi servicio, de un servicio del Estado, no quiso, no pudo, no lo hizo traerme un equipo o al menos un celular. Mi laptop personal se rompió en mayo y aún no pude comprarme una. Me compré un celular nuevo porque el que tenía no me dejaba descargar Zoom. Bueno, y sigue contando esa historia. Este es un aspecto crítico, ¿no? El que teletrabaja es apoyado por la empresa o por la institución para que cuente con el dispositivo necesario, incluso con la conexión a Internet. ¿Alguna experiencia en esa materia? En nuestro caso, lo que yo mencionaba hoy temprano, sí, Mariana ya lo mencionó. Claro, que entregamos los equipos. Uh-huh. Nosotros también compramos un montón de equipos para gente que no tenía equipo en su casa o que no tenía notebook, y sí, fue como una inversión enorme en teléfonos y en notebooks. Pero el caso del Estado, capaz que no siempre existe esa flexibilidad, ¿no? Me pregunto si en todos los casos de organismos o empresas del Estado es fácil hacer eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, equipamiento en general tienen casi todos los funcionarios. En nuestro caso habíamos hecho justo recientemente una compra de notebooks importante que todavía no estaba distribuida, entonces eso facilitó mucho. Pero también la capacidad de adaptar el funcionamiento interno al uso de un equipo personal. Entonces el que tenía equipo personal podía y quería utilizarlo, eso también se disponibilizó. Uh-huh. Bueno, volvamos eso facilitó. Vamos entonces a otros ejemplos concretos de transformaciones. Vamos al caso del BBVA de nuevo. El aumento de los servicios online a través de la aplicación, ¿cómo fue esto? ¿Cómo lo vieron? Bueno, para nosotros fue el uso saltó exponencialmente, sobre todo en los 3-4 primeros meses. Muchísima gente adoptó sobre todo lo que es la banca móvil. Ahí tuvimos un incremento de casi el 40% de usuarios móviles, y lo que es real es que una vez que el salto se dio, la gente lo continúa usando. Es verdad que los crecimientos no se mantienen en igual medida que lo que fueron mayo, junio, julio, pero sí que ha seguido creciendo, y creo que una vez que se adoptan esas costumbres o esos usos, difícilmente se vuelve atrás por un tema de experiencia de usuario, de comodidad, que capaz que por distintos motivos nosotros siempre empujábamos hacia que se usaran estos canales que son más cómodos para el cliente, pero por un motivo o el otro siempre se terminaban postergando por una red física o por lo que fuese. Creo que uno de los grandes cambios fue este. Y lo mismo tiene que ver con todo lo que fueron los pagos, ¿no? O sea, obviamente creció muchísimo lo que tiene que ver con los pagos, sobre todo lo que es transferencias. La gente en muchos casos dejó de pagar físicamente o ir al ATM a retirar dinero para hacer pagos, ya sea intrabanco o interbancario, para pagar, no sé, compras diarias o un regalo o lo que fuese. Creo que eso fue un punto importante. Creo que... voy a decodificar una sigla que acabas de usar, porque además creo que nos permite poner el foco en un cambio sobre un cambio. Tú decís que incluso el cliente dejó de ir, o una parte de los clientes dejaron de ir al ATM. ATM son los cajeros. El cajero dispensador. Ahí está, los cajeros dispensadores. No necesariamente lo de la red tal o cual, están los cajeros, los dispositivos de los propios bancos en sus sucursales, ¿no? Tú decís que ese movimiento, ese tipo de actividad también se redujo. O sea, una innovación tecnológica que en su momento se introdujo para hacer más directo, digamos, el vínculo entre el cliente y el banco sin pasar por el personal, digamos. Eso también pasó a usarse menos
y se volcó el cliente a las gestiones desde su casa, online directamente. Exacto. La reducción no fue drástica en lo que es cajeros, pero sí que hay una reducción y en lo que tiene que ver con el manejo de efectivo, básicamente. O sea, sobre todo un periodo bastante largo en el año que la gente trataba de evitar ir a hacer cola a un cajero en un lugar cerrado donde hay obviamente temas físicos que no se pueden evitar, como digitar el PIN o tener que agarrar el dinero. Y bueno, y eso llevó a que creciera más toda la parte, digamos, de pagos por cualquier medio electrónico, ¿no? O sea, ya sea compra con la tarjeta de débito por las plataformas en las que se puede, o bueno, con transferencias. Pero sí que es un cambio y que obviamente que está yendo para ese lado. ¿Otra transformación que ustedes hayan encarado o que hayan acentuado en esta materia a raíz de la emergencia? Bueno, una línea que sí que no habíamos, que terminamos desarrollando en este periodo fue la posibilidad de firmar digital. Ahí hicimos un acuerdo con Habitat que tiene la posibilidad de mediante la ID digital, digamos, certificar a alguien como que su firma es válida digitalmente. Tenemos un acuerdo con ellos que lo que nos permite a nosotros es que el cliente pueda firmar cualquier tipo de documentación en nuestra net con la firma digital de Habitat. Y eso básicamente te diría que cubre el 98-99% de la operativa que se puede realizar con el banco, obviamente sacando la parte física, la del dinero físico o los cheques, pero todo lo que tiene que ver con cualquier otra operativa lo podemos realizar de forma digital sin necesidad que el cliente venga al banco. Por supuesto que esto abre preguntas que capaz que tenemos tiempo de tratar ahora en el bloque siguiente sobre qué va a pasar con las redes físicas de sucursales de los bancos, ¿no? A partir de este cambio de las costumbres. Lo dejo picando ahí y vuelvo ahora a Agustín Castelli con el caso de los supermercados y algo que faltaba profundizar, el vuelco a la compra a distancia. El vuelco vía delivery, etcétera. ¿Qué pasó concretamente? Y hubo una explosión al principio y que nos pasó por arriba, o nos pasó por arriba en el sentido de que nuestros tiempos de entrega llegaron a ser de una semana en el peor momento. Eso fueron 3 o 4 días hasta que tomamos algunas medidas para corregir eso. O sea, fue muy importante el incremento de la venta a través de nuestras páginas web y de nuestras aplicaciones móviles. No conocía ese dato, así que en un primer momento a quien hacía un pedido para que le llevaran a su casa, se le demoraba una semana la entrega. En el peor momento llegamos a demorar una semana, eso se tomaron acciones rápidas, incluso operativas, porque nos desbordó la cantidad. La plataforma estaba preparada, pero no teníamos capacidad física de preparar pedidos, entonces la decisión fue distribuir pedidos entre diferentes sucursales y ahí con más capacidad operativa y entregando cada sucursal, zonificamos Montevideo y en cada sucursal se fue encargando de determinada zona y eso achicamos. En una semana pasamos a los 2 días máximo. Pero ese fue un sacudón importante. Y eso fue el principio. Después, o sea, se estabilizó, quedó un remanente muy importante, pero al principio multiplicamos por 5 la venta, la venta digital, digamos, frente a la venta física. ¿Y hoy en cuánto quedó entonces? Hoy quedó en el doble. ¿En el doble de lo que era antes? Sí, y es algo que nosotros, obviamente es una tendencia mundial esto, Emiliano, ¿no? O sea, el sector de alimentos es donde menos crece todo esto, la curva de crecimiento de la venta digital es donde menos crece en el sector de alimentos, pero crece en todo el mundo. Y en todo el mundo, por lo que vimos, pasó lo mismo. Hubo una gran explosión de multiplicar por varias X y ahora quedó un remanente y ese remanente va a continuar porque el que probó y le gustó lo va a seguir usando. ¿Qué dirían ustedes? Parto de esa última afirmación de Agustín, quizás. ¿Qué dirían ustedes? ¿Los usuarios de los servicios salen beneficiados a raíz de todos estos cambios que vinieron con la pandemia? ¿Quién contesta esa pregunta?
Mariana y después Elisa. Yo creo que sin duda que salen beneficiados, sin duda. El BPS, por ejemplo, venía con una estrategia digital de exponer servicios en la web ya desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido, nosotros podría decirse que no nos fue dificultoso ni fue complejo que los usuarios, tanto las empresas como los ciudadanos, pudieran acceder a la gran mayoría de sus necesidades de hacer trámites con el BPS o de acceder a beneficios. Sin embargo, esto nos dio una tremenda oportunidad, primero porque se masificó el uso, un montón de gente que no tenía su usuario web, se hizo el usuario web, y desde el punto de vista interno se empezaron a identificar otros canales por donde se puedan realizar los trámites, combinaciones de canales para un mismo trámite, algo que se podía empezar por la web, se podía terminar por WhatsApp o al revés. Se incorporaron, o sea, esa estrategia de multicanalidad se aceleró producto de la pandemia, y eso es todo en beneficio del usuario final. Se encontraron un montón de oportunidades de mejora. Cuando los trámites se empiezan a usar en forma mucho más masiva, se empiezan a encontrar errores o formas de hacerlos que de repente son más engorrosas y se mejoran y se generan versiones nuevas. Entonces esto ha dado un montón de oportunidades. Y con la parte del público del BPS que podríamos ubicar en la tercera edad, sí. La parte del público que tiene que ver con jubilaciones, con pensiones, ¿también fue sencilla, digamos, la transformación, el pasaje a lo digital? No, ahí nunca es sencillo. Pero por ejemplo, se implementaron servicios de préstamos para jubilados. Y la verdad es que no tiene un uso masivo, porque el jubilado tradicional, el que hoy es más viejo, el adulto más mayor, le cuesta acceder a este tipo de servicios. Pero cada vez los jubilados ya no son tan mayores o ya están más cercanos a lo que es la era digital. Uh-huh. Entonces, cada vez ese público o esa población objetivo está más cerca de acceder y de usar este tipo de servicios. Entonces, si bien esto es gradual y si bien es cierto que es el público más difícil de acceder, como te decía, pusimos un servicio de préstamos y no explota de uso. Uh-huh. Pero también pusimos funcionalidades del estilo o servicios del estilo de que puedan autorizar a un tercero para el cobro, y todo eso hacerlo por la web para que no tengan que moverse de las casas. Mirá, entonces, viene música para tus oídos. Germán dice desde la audiencia: los trámites en el BPS son maravillosos. Yo puedo solicitar mi jubilación por la web. Es muy provocador porque ya va a venir alguno que va a decir lo contrario. No, pero es muy enfático, porque además viene con emojis de aplausos y todo eso. Bueno, muchas gracias, Germán. Elisa, ¿qué impresión tienen ustedes en ANDA? ¿El usuario sale efectivamente beneficiado? ¿Hay tensiones? ¿Hay ruido ahí? El usuario sale beneficiado sin ninguna duda. Sobre todo porque se derriban mitos. A mucha gente decía, bueno, no compro no me animo a poner mi tarjeta de crédito en una compra online, y bueno, ese es un mito que se derribó. O sea, los uruguayos no compran online porque tienen miedo a la seguridad. Son una cantidad de mitos que se derribaron. Sí, estaba. Esa inquietud estaba, ¿no? Ese temor, esa preocupación, y como que las circunstancias que se dieron llevaron a que ese que estaba en el borde de la piscina midiendo la temperatura del agua y no sé, bueno, lo empujaron, ¿no? Chau, se zambulló y chau. Sí, tal cual. Y bueno, y la experiencia fue buena, entonces la gente fue tomando confianza. Lo que permite la tecnología, y es una cosa que es así desde hace muchos años, es llegar a muchos más lugares, ¿no? Llegar a todos los pueblos del interior. Nosotros tenemos 50 sucursales en ANDA, y así y todo, hay muchos lugares a donde no llegamos, y con el tema de la tecnología y la posibilidad de la tarjeta de crédito, de la tarjeta prepaga y de los préstamos online, realmente cualquier persona de cualquier lugar del país puede pedir un préstamo. Y eso es un cambio enorme, que recién estamos como viendo los resultados, y coincido con Mariana que los jubilados, o sea, de hoy, ya son personas que vienen de un mundo digitalizado.
una persona que se jubila hoy a los 60 o a los 65 años, ya es una persona que hace mucho rato que está utilizando todo el tema digital. No es como el caso, yo que sé, de mi mamá, que igual usa todas las herramientas que tiene el ChatGPT. No, había que decirlo. Sí, no, pero mi mamá... ¿Qué fue lo que te impresionó, Agustín? No, que no había que decir la edad de la mamá de Elisa. Que dijera la edad de mi mamá. En realidad lo digo porque me siento como muy orgullosa de cómo ella se maneja divino con el WhatsApp y se maneja divino con Internet y es re crack y sabe que va al supermercado y compra con la tarjeta con la que, digamos, en la que cobra la jubilación, o sea, paga con la tarjeta de... No. Eso hace muchos años que digamos, que lo superó en el sentido de me dijo, Eli, llévame al cajero porque así vamos al supermercado. Y yo le dije, no, mami, no necesitas ir al cajero antes de ir al supermercado. Y eso hace años que lo incorporó. Y como eso, un montón de cosas que nuestros socios también han ido incorporando. Yo, de todas maneras, rescato, y vos preguntabas, Emiliano, qué hacer con las sucursales. Nosotros tenemos una llegada muy cercana con nuestros afiliados. Y es mucho más allá de una ventanilla de crédito lo que nosotros ofrecemos al afiliado de ANDA. ¿Me dejás que te interrumpa? Porque quiero que hablemos de eso en el final, en el último tramo. Okay. Y entonces ahora, para cerrar el bloque 2, le pregunto a Franco, ¿qué experiencia tienen ustedes con la gente, con los clientes de este banco en particular en cuanto a su formación, en el manejo de las herramientas, etcétera? No, en el caso nuestro es bastante bueno, obviamente que es transversal a cómo se maneja la sociedad y es algo que con el correr de los años se han ido adoptando muchísimo más, se han ido sumando muchísimas más personas a trabajar con las herramientas digitales. Es verdad que también del otro lado nosotros trabajamos para que esa adopción sea más sencilla y que la gente pueda, no sé, ingresar poniendo a la aplicación, poniendo la huella o con reconocimiento facial para que sea más sencillo que estar, capaz que para una persona que tiene más dificultad para ver o para escribir, estar o acordarse una contraseña, de estar digitando, por lo cual creo que es un camino que está siendo transitado ya hace un tiempo. Es verdad que lo que vos decías también, el que estaba en el borde de la piscina, creo que se tiró y eso hace que muestra los crecimientos mucho más fuertes que hemos tenido este año, pero un poco yendo a lo que comentaba al principio, creo que una vez que se adoptan estas nuevas metodologías o formas de operar con cualquiera, ¿no? Ya sea con el banco o con otras empresas, me parece que es difícil volver atrás, porque la verdad que ahorramos tiempos, ahorramos desplazamientos, ahorramos un montón de cosas que creo que la gente lo valora y lo valora mucho. Hablábamos del desplazamiento para ir a trabajar o no, esto es igual, desplazarse para ir a hacer un trámite de cualquier índole, si lo podemos evitar, mucha gente lo quiere evitar, obviamente, y usar ese tiempo para otra cosa. Por lo cual creo que es un camino como de ida. Tengo mucha participación de los oyentes hoy. Evidentemente estamos ante una tendencia, una nueva tendencia muy sensible, ¿no? Que los toca. Y bueno, y también entre los mensajes hay tajadas políticas o mensajes políticos. Fernando dice, al final la ley de inclusión financiera se impuso por el imperio de los hechos. Pese a todas las críticas, pese a la polémica, pese a los cambios en la LUC, es realmente fantástico, dice este oyente. Ya volvemos, ya completamos esta edición de La Mesa TIC.